Más luz. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este desayuno Invatur que trasladamos al entorno online por la situación que sabéis que estamos atravesando. Es un placer volver a veros, teneros a todos por aquí. Está entrando poco a poco la gente. Somos cerca de 150 personas inscritas. De momento vamos por un tercio. Pero mientras tanto, mientras va entrando la gente, vamos a ir arrancando. Como sabéis, el desayuno de hoy tiene un tema muy importante para nuestros destinos, para nosotros, para la estrategia DTI, para la estrategia de la Comunidad Valenciana. El tema que nos tiene hoy aquí es el de la gestión del marketing y los retos de la transformación digital. Es un poco un análisis que surge en el contexto del grupo de trabajo de marketing y transformación digital de la red de destinos inteligentes, allá por la última reunión que tuvimos a finales del año 19, en la asamblea extraordinaria, en la cual los destinos de este grupo de trabajo decidieron o nos sugirieron reorientar un poco las líneas de trabajo en las que veníamos centrándonos desde el inicio de la red y previamente en el marco del grupo de Comisión SEO y Marketing Online que creamos en Turismo y Comunidad Valenciana en el año 2011 en el marco del grupo del plan estratégico y del plan de marketing. La idea era, como digo, analizar hacia dónde deben dirigirse, qué retos deben afrontar, qué tipo de herramientas, qué nuevos cambios sugiere o plantea la transformación digital, también en clave de recursos humanos, de nuevas habilidades técnicas desde el punto de vista siempre de los técnicos, de los gestores de destinos. Es un informe, un estudio que hemos hecho en clave única y exclusivamente de ente de gestión. Y bueno, pues con este planteamiento, hemos estado trabajando desde marzo de manera conjunta en el marco de la red de destinos inteligentes, con cerca de 30 destinos que conforman el grupo de trabajo de marketing y transformación digital, como decía, y lo hemos hecho de la mano de Good Rivals. Good Rivals, sabéis, los que estáis en el mundo del marketing sabéis de sobra quiénes son. Es una de las agencias digitales de mayor renombre, de mayor importancia a nivel nacional e internacional. Es la antigua Territorio Creativo, con los que ya tuvimos hace yo creo que más o menos 5 años, tuvimos el placer, la oportunidad de trabajar con ellos en un estudio similar en el que en aquel momento nos paramos a pensar sobre las implicaciones del Big Data y divisamos también un poco el futuro. Ahora hemos hecho lo mismo con ellos, hemos tenido la suerte de trabajar con ellos, pero en clave de marketing y de gestión de destinos y de transformación digital, como decía. Para ello tenemos hoy con nosotros a dos de las personas del equipo de trabajo de Good Rivals que han dirigido el estudio, entre ellos el primero Pedro González, que es director de investigación y estrategia de Good Rivals, y Roger Riera, que es consultor digital de Good Rivals. Pedro, Roger, ¿qué tal? Buenos días. Estáis por aquí, ¿verdad? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Ellos serán los que nos presentarán
el estudio, los que nos van a hablar de los retos, los que nos van a hablar de las nuevas competencias, habilidades y los que nos van a hablar de las diferentes hojas de ruta o roadmaps que hemos definido para que los destinos de la Comunidad Valenciana y fuera de la Comunidad Valenciana, obviamente, puedan adaptarse a los cambios que en cuanto a gestión de marketing sugiere la integración de tecnología y, en definitiva, el proceso de transformación digital. Para que podáis participar, simplemente tenéis a vuestra disposición el chat y simplemente podéis hacer las consultas que queráis por ahí y al final de la exposición de Pedro y de Roger, que durará en torno a 45 o 50 minutos, yo me encargo de recopilar las cuestiones más interesantes y trasladárselas y debatirlas con ellos. Así que, bueno, nada más por mi parte. Pedro, Roger, cuando queráis, adelante con ello. Gracias. Pues genial, pues muchas gracias, David. Vamos a comenzar un poco esta presentación o resumen del estudio completo que se ha elaborado. Para mí siempre es un placer personal el poder trabajar en proyectos que implican a la Comunidad Valenciana, porque yo 7 años 7 años maravillosos de mi vida los pasé en Gandía y bueno, pues siempre es yo que sé, tengo mucho amor a la tierra. Yo lo que voy a hacer es contaros un poquito los objetivos del proyecto y la metodología que hemos seguido. Voy a hacer una reflexión con vosotros sobre algunos aspectos del presente y del futuro, ¿de acuerdo? Y mi compañero Ruye será el que trabaje, el que vaya desglosando digamos, las 4 grandes tendencias que impactan por parte de la transformación digital a la gestión de destinos y las 3 grandes líneas de trabajo que pensamos que hay que ir trabajando, desarrollando los dos roadmaps que iremos contando con vosotros. No quiero adelantarme más. Este proyecto, como decía David, surge un poco de la visión, de la comprensión de cómo la tradicional gestión del marketing en destino, pues al final está evolucionando muy rápidamente, y entonces se trata de entender. El proyecto tiene 5 objetivos. Se trata, por un lado, de entender. A ver, disculpadme. Ahora. Se trata de identificar las implicaciones que la transformación digital tiene en la gestión del marketing de destinos. ¿Vale? Después hay un aspecto que es complementario, que es identificar las principales tendencias que están generando esa transformación, ¿de acuerdo? Hay una parte que tiene que ver puramente con lo que es el aspecto del destino, pero hay uno que eso se nutre de una serie de tendencias que son más grandes y que la alimentan. Buscamos, que a mí es una lógica de trabajo muy interesante, que es analizar casos prácticos, casos de éxitos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahí lo que tomamos la decisión es de, luego lo veremos con un poquito de detalle, y en el documento, por supuesto, lo tenéis todo el trabajo elaborado, transcrito, etcétera. Pero bueno, se intentó buscar casos tanto de Europa como de Estados Unidos, perdón, como de América, como de otros lugares, intentando trabajar con diferentes tipologías de destino. Destino más de playa, destino más cultural, grandes, pequeños. Bueno, pues intentar recoger cierta variedad, ¿vale? En esos casos. Cuarto objetivo del proyecto es, y una parte importante de este proyecto, y que yo a nivel personal creo que tiene un sentido absoluto, que es entender las expectativas de algunos de vosotros y de la gente que está trabajando, de los técnicos que están trabajando en los destinos respecto a su propia percepción del impacto de la evolución de marketing. Es contar con la información, con la opinión, con el trabajo de la gente que está liderando ese
ese trabajo y eso es un punto crítico para que este proyecto tenga sentido. Y en relación a ello, identificar pues, competencias, habilidades y perfiles que tienen o que parece que tiene sentido que estén en los equipos de trabajo, bien por captación de talento adicional, bien por evolución de aptitudes de la gente que forma los equipos. Esos eran los 5 objetivos del proyecto. El resultado de este trabajo es un documento completo que se ha elaborado, que repasa y trata de dar respuesta a todos esos objetivos. Y un apunte rápido sobre la metodología que hemos trabajado. Al final lo que intentamos siempre es tener una visión, por un lado cualitativa, por otro lado cuantitativa. Hemos hecho entrevistas con varios de los técnicos turísticos de la Comunidad Valenciana, entrevistas en profundidad, en remoto. Ahora vamos a hablar un momento del contexto en el que estamos. Se ha trabajado toda la parte de encuestas a un volumen más grande todavía de técnicos, de personas que están trabajando en destinos en España y personas que están trabajando en destinos en otros, como os decía, en otros países y que, bueno, han publicado trabajos y parece que están haciendo las cosas de una manera de la que se puede aprender ciertas cosas y eso pasa con destinos de la propia Comunidad Valenciana que se puede aprender, otros destinos pueden aprender y a su vez otros externos. Hemos trabajado, por supuesto, con bases de datos y documentos oficiales y para amplificar o complementar la información que íbamos levantando. Hemos trabajado con publicaciones académicas, también para entender ciertos aspectos. Y hemos tenido sesiones de trabajo en remoto, workshops que fuimos dinamizando en remoto, que es una cosa que hasta hace poco hubiera sido en una pizarra con post-it y con dinámicas, pero bueno, pues lo llevamos a entorno online y son sesiones muy ricas para entender matices, para entender visiones, para ir entendiendo cómo es la realidad y a partir de ahí cómo podemos avanzar. Y un poco la reflexión que comparto con vosotros, y ya termino mi intervención, es que este proyecto se planificó y se diseñó en febrero, marzo, como decía David, desde diciembre hasta marzo, que efectivamente pues que casi parece la prehistoria ahora mismo de lo que todos estamos viviendo en nuestra vida, en nuestro trabajo, un impacto, lo conocéis mejor que yo, absolutamente enorme en el sector turístico y por tanto en los destinos. Y la reflexión que comparto con vosotros es que creo que todos conocéis o percibís o sabéis que siempre no, desde hace unos años se dice que la transformación digital alimenta un entorno en el que vivimos como socio. Muchas de las sociedades en los últimos años, un entorno de volatilidad, que al final pasan cosas y pasan cada vez más rápido, ¿de acuerdo? Y bueno, y eso tiene implicaciones en muchos ámbitos. Eso a su vez genera cierta incertidumbre personal. Yo aquí, bueno, además a modo casi de comentario personal os lo hago, pero que hay muchos países en el mundo en el que están acostumbrados a tener volúmenes de incertidumbre más grande que el que tenemos en sociedades como por ejemplo la española y bueno, y eso pues este año está cambiando y eso es una cosa con la que está encima de la mesa, todos lo sabéis. Eso por supuesto genera entornos de trabajo, entornos competitivos, entornos de decisión más complejos y además genera cierta ambigüedad en la toma de decisiones. Todo eso, todo el entorno post-COVID o el actual de COVID, pues lo alimenta, lo acrecienta, pero mi mensaje, mi reflexión absolutamente convencido estoy de esto, que es que la transformación digital, o sea, toda la lógica de todo lo vais a ver, los drivers de las grandes líneas de lo que está pasando y las oportunidades o líneas de trabajo que los destinos tienen que ir adoptando o algunas las han adoptado, pues seguir avanzando, todas ellas ayudan a
estar mejor preparados y, por un lado, vamos a decir, protegerse de los riesgos de la transformación digital y, por otro lado, aprovechar las ventajas de la transformación digital, y todas ellas sirven para construir destinos más sólidos o equipos de trabajo y, por tanto, destinos más sólidos en un entorno que es de incertidumbre, pero que pues no sabemos yo no sé lo que va a suceder, pero sí pienso que si vamos avanzando en las líneas que se pintan en este documento, nos depare lo que nos depare el futuro, los destinos van a estar más fortalecidos. Pues un poco lo que os decía, ¿de acuerdo? El estudio, en breve, luego quizá David diga dónde lo podéis descargar, ¿de acuerdo? Y paso ya la presentación a mi compañero Roger, que va, como os indicaba, va a continuar. El audio, Roger. Ahora. Pues bien, como decía mi compañero Pedro, ¿no? Al final vivimos, ¿no?, en este entorno volátil, ¿no?, incierto, ¿no?, que cada vez es más cambiante, más ambiguo, ¿no?, y que cada vez genera un entorno más complejo. Y esto al final pues no hace más que cambiar, ¿no?, el entorno en el que vive el turista, ¿no?, y cómo se está moviendo, ¿no? Y no solo afecta al turista, sino que también a las instituciones, ¿no?, afectando al modelo de gestión de marketing de destino, ¿no?, que ha de cambiar para adaptarse a este nuevo entorno en el que vive y se mueve el turista para poder llegar a él, ¿no? Si nos fijamos ahora un poco en la imagen que teníamos del Customer Journey del turista, podríamos decir, en el año 2010, 2013, ¿no? Aquí el gran detonante sobre todo era el ordenador, ¿no? El ordenador era la herramienta o la plataforma en la que todo pasaba, ¿no? Desde que nos inspirábamos a través del ordenador, ¿no?, buscando toda esa información para realizar nuestro próximo viaje, ¿no?, más las recomendaciones de amigos, otras fotos, ¿no?, de viajes que habíamos visto de compañeros, familiares. Y aquí era donde tomábamos, ¿no?, la decisión, ¿no?, después de esta búsqueda activa de inspiración, tomábamos la decisión del destino al que viajaría el turista, ¿no? A partir de aquí es cuando empieza a planificar, empieza a buscar distintas opciones y a planificar esta ruta, podríamos decir, o actividades que quiere llevar a cabo en el destino para posteriormente empezar a reservar todas esas actividades, los vuelos, los hoteles, las estancias, entre otras, ¿no? Hasta que llega el momento de disfrute, ¿no? El turista coge el vuelo, el coche o el medio de transporte conveniente para llegar al destino y ahí empieza a desplegar todo lo que había planificado a lo largo de este tiempo, ¿no? En este punto, ¿no?, aquí al final el viajero principalmente, ¿no?, al no disponer de muchas herramientas para conectarse, llevaba a cabo gran parte de la planificación. Todo lo que había planificado se hacía realidad en el destino y ahí también sacaba todas las fotografías, recuerdos, ¿no?, imágenes de este viaje para principalmente cuando volviese a casa pues mostrar y compartir con todo su entorno estas imágenes o espacios o sitios que ha visto y que ha visitado. Como podríamos ver, ¿no?, como estábamos comentando, el ordenador era el modelo de vida, ¿no?, y a partir de este se estructuraba todo el viaje se estructuraba a partir del ordenador y estaba principalmente centrado en contenidos, ¿no? Este era el gran pilar fundamental de este momento, ¿no? A través de los contenidos en blogs, en alguna red social que ya estaba activa como Facebook, por ejemplo, también había inspiración, ¿no?, otros turistas que habían creado su propio espacio de blog o medios especializados con información sobre el destino y que inspiraban, ¿no?, y ayudaban a planificar al turista en sus viajes. Esta imagen no podríamos decir que también era un poco que posicionaba el destino en el centro de la estrategia, ¿no?, porque al final el destino era el que trabajaba este contenido, lo movía y lo compartía con distintos blogs, espacios y medios especializados, ¿no? Pero todo este entorno que de 2010-2013, ¿no?, ponía en el centro toda la información y el ordenador, en el centro como centro de planificación del viaje del turista, ahora este entorno ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado principalmente por el detonante que todos tenemos a nuestro lado y que no nos despegamos de él, que es el smartphone. A través del smartphone el turista está conectado 24/7, puede
inspirarse en el momento que quiera, donde quiera y como quiera. Y más allá de eso, también la liberalización del roaming, ¿no? Y del 4G a nivel europeo, por ejemplo, también ha potenciado aún más nuestra conexión e interconexión del turista en todo el proceso de su customer journey. Es por eso, ¿no?, que el gran cambio, ¿no?, podríamos decir, más allá de que el turista pueda usar este smartphone para inspirarse, planificar y reservar, sobre todo la fase que más ha cambiado, ¿no?, y que ha sido más disruptivo el cambio es en la fase de disfrute, ¿no? Si anteriormente veíamos, ¿no?, y comentábamos que el turista llevaba a cabo en esta etapa en el destino todo lo que ya había planificado anteriormente, ahora con el móvil y con el smartphone que el turista lleva encima, cada vez más lleva actividades que ya no están planificadas, ¿no? Y por eso vuelve a pasar por todas las etapas de su customer journey cuando está en destino, ¿no? Desde que se puede volver a inspirar con otras actividades que no tenía en mente, puede planificarlas, ¿no?, y un poco modificar su ruta y llevar a cabo estas actividades no planificadas, hasta reservarlas a través del móvil sin necesidad de ir al punto donde se va a desarrollar esa actividad o tener que ir al restaurante donde se quiere comer, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y más allá de estas etapas previas, ¿no?, una de las fases también más relevantes es la fase de compartir, ¿no? El compartir ya no se ha vuelto yo me espero para la vuelta a subir y compartir todas las imágenes, sino que durante mi proceso de disfrute en el destino es cuando el turista ya está compartiendo todas estas imágenes, vídeos, fotografías de todo lo que está pasando y todo lo que está viviendo, ¿no? Entonces, esto hace que este customer journey, ¿no?, cada vez sea más complejo y sobre todo en la fase de disfrute y en el destino, ¿no?, que es lo que está cambiando más y donde el turista pues vuelve a pasar por todas estas etapas que ya había hecho o llevado a cabo a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y es que, como comentábamos, ¿no?, la actividad turística y la demanda ha cambiado. El turista ahora está en el centro, ¿no?, y se encuentra en este entorno de cambio constante, ¿no? Y este cambio en el turista, ¿no?, que no para de adaptarse y que seguirá evolucionando y adaptándose a todo lo que aporte la transformación digital, también hace, ¿no?, y repercute directamente con los organismos de gestión del destino, ¿no?, que tienen que cambiar toda su estrategia para adaptarse a esta nueva customer journey, a esta nueva experiencia del turista en el destino. Es por eso, ¿no?, que en este contexto, ¿no?, de cambio de la transformación digital, ¿no?, los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana deben afrontar este nuevo escenario con la integración de nuevas herramientas para hacer frente a esta transformación digital, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver un vídeo un poco que pone encima de la mesa cuáles son todas aquellas herramientas, ¿no?, y cómo está cambiando la transformación digital a las personas y a la manera de comportarse y actuar. Roger, yo no lo oigo. No sé si el resto lo escucha bien, pero yo no lo oigo. ¿No se escucha? No. A ver, ahora sí. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to invade: you. Right now, you are a central point of the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars and computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history?
Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Pues como veíamos, al final la transformación digital está cambiando todo nuestro entorno, toda la manera en la que nos relacionamos, en la que trabajamos, y esta transformación digital está también implicando en la gestión de marketing de destino. ¿En qué áreas? Pues bien, está afectando por un lado en la digitalización de las relaciones con el cliente. En este punto, como hemos visto, ¿no? El cliente al final está 24/7 conectado a un dispositivo que puede usar en cualquier momento, en cualquier lado, desde cualquier lugar. Entonces, a través de este dispositivo recibe multitud de mensajes y algunos de ellos que no serán de su interés, por lo que tenemos que captar la atención de este turista que está planificando, que ya está en destino o que ya ha vuelto a su origen, para poder mandarle y transmitirle esos mensajes de valor para él y que sean realmente de su interés. Por otro lado, el talento digital y la gestión de las organizaciones también está cambiando. En ese sentido, cada vez más hay una relación más estrecha de trabajo entre empleado y máquina, ¿no? Las nuevas tecnologías están cambiando la manera y todos los perfiles que trabajan en marketing de destino y en la gestión. Es por eso que tienen que adaptarse, ¿no? Con nuevo conocimiento, adquiriendo nuevas habilidades técnicas, y más allá de esta parte más enfocada en las competencias, también hay nuevos perfiles que deben ir incorporándose en estos organismos para poder afrontar la transformación digital y el reto que se nos plantea. El tercer pilar es la parte más de digitalización de las operaciones y de la automatización de procesos. Las máquinas y herramientas, como estábamos comentando, ¿no? Están cambiando la manera en la que trabajamos y por eso tenemos que aplicar estas nuevas herramientas, ¿no? Las nuevas tecnologías cada vez más están más presentes en la vida del turista y para llegar a él necesitamos de herramientas para poder alcanzarles y ser más eficientes que nunca. Y finalmente, el último pilar de la transformación digital es el uso de datos y la tecnología avanzada. Por un lado, la relevancia de los datos y el análisis y el tratamiento de los mismos es muy importante, ¿no? Porque gracias a ellos podremos tomar decisiones que sean realmente específicas, ¿no? Y que tengan un impacto dentro de la organización y de la estrategia. Y por otro lado, la tecnología avanzada, aplicar esta nueva tecnología para poder hacer frente a este proceso de cambio.
Vale, vamos a entrar ahora en detalle en cada uno de estos pilares con algunos datos relevantes, empezando con la digitalización de las relaciones con cliente. Aquí lo que estábamos comentando, ¿no?, es que al final el cliente tiene muchos canales y recibe impactos a diario, miles de impactos por distintos lados, ¿no? Desde marcas, otros destinos, series, películas, de todo no para de recibir impactos a lo largo del día, ¿no? Y el futuro turista, podríamos decir, ¿no?, el turista que más va a viajar dentro de unos años será la generación Z, ¿no? Y estos que son unas personas y unos jóvenes que ya han nacido en un entorno 100% digital, están acostumbrados a adaptarse constantemente a las nuevas tecnologías y están acostumbrados a recibir miles de impactos a diario, ¿no? Es por eso que 4 ya de cada 10 usuarios de la generación Z afirma usar bloqueadores de anuncios. Y esto se debe a que mucha de la información de la que recibe considera que no es de su interés y que no le llama la atención y que la considera como spam. Entonces, por eso tenemos que estar buscando siempre esta personalización del mensaje. Lo que tenemos que hacer es impactar al usuario con la información de que sea de su interés y en el momento más adecuado y a través de esos canales que realmente en el que él esté activo. Y más allá de esta personalización de mensajes, que es muy relevante, también hay que ir trabajando hacia un proceso de omnicanalidad, es decir, las nuevas generaciones no están acostumbradas a impactar y hablar y con distintos organismos, organizaciones, centros, museos, en estos casos, a través de las redes sociales, ¿no? Y cuando llegan a destino, una de las dudas que les surge es que tienen que volver a contarles todo su problema, todo su proceso, porque si es que no se lo ha solucionado anteriormente a través del móvil, ¿no? Entonces, para fomentar una experiencia que sea realmente integral, ¿no?, y conectada y fomentar esta omnicanalidad, deberíamos apostar y abogar, ¿no?, por una conexión de los sistemas, tanto, por ejemplo, de tienda online, donde el turista puede reservar actividades, la parte de los museos, ¿no?, donde el turista va a disfrutar de esa actividad o de esa visita, en los puntos de información, ¿no?, que ya nos conozcan y puedan llegar a saber dónde hemos estado, qué hemos hecho y ofrecernos esa experiencia, ¿no?, que más nos puede interesar por el recorrido que ya llevamos, o disfrutar en las atracciones turísticas que realmente sean de nuestro interés, ¿no? Entonces, generar toda esta omnicanalidad, esta conexión de distintos canales de información, aportando información sobre el turista, ¿no?, fomentará y mejorará la personalización de su viaje en el destino. También hablábamos, ¿no?, del talento digital, ¿no?, que se está adaptando a este nuevo entorno de transformación digital, adquiriendo nuevas capacidades que más adelante veremos, ¿no? Y es que las empresas son muy conscientes de que se tienen que sumar al barco de la digitalización y de la transformación digital, y estas ya consideran que la transformación digital o la digitalización de su empresa le ha ayudado, ¿no? Principalmente, por un lado, a mejorar esta relación con cliente, lo que estábamos comentando, estos canales, ¿no? Estos canales permiten a las empresas generar impactos que realmente con información de interés para el turista, tener un trato directo con el mismo durante todo el proceso, durante todo su customer journey. Y por otro lado, también ha mejorado los procesos del negocio. La transformación digital ha ayudado, ¿no?, como estábamos comentando, esta unión entre trabajador y empleado y máquina, ¿no?, que ayuda a que todos seamos más eficientes y podemos trabajar con unos procesos mucho más democratizados, ¿vale? A día de hoy, 3 de cada 4 empresas españolas ya consideran que la digitalización es uno de los grandes objetivos de este año 2020. Y lo que ha hecho el COVID, como comentaba Pedro, la transformación digital ya estaba antes de la llegada del COVID. El COVID al final lo que ha hecho ha sido un detonante que ha impulsado esta digitalización aún más a menudo, ¿no? Entre ellos, también ha hecho que tengamos, ¿no?, que aprovechar, ¿no?, estas ventajas del móvil. Al final, es decir, que todos disponemos de un dispositivo móvil a nuestro lado que podemos usar durante nuestro trabajo, fuera del trabajo, y con el que podemos estar conectados realmente 24/7 con el entorno y con la organización. Además, también muchas de las organizaciones ya están apostando, ¿no?, y adoptando esta filosofía de Bring Your Own, enfocada a que si tú te sientes cómodo trabajando con tu ordenador portátil de casa, con tu pantalla, con tu silla, es decir, tráetelo a la oficina, trabaja con ello, siéntete libre, ¿no?, de preparar y adecuar este espacio de trabajo a la manera en la que tú te sientas más cómoda. También la parte de, ¿no?, que los trabajadores cada vez más están recurriendo a estas redes corporativas que les sirven para estar conectado internamente, poder hablar en directo con una persona que se encuentra quizás en otra ala de la oficina, ¿no?, y poder generar estas relaciones constantemente y sin tener que tener un espacio y un tiempo fijo, ¿no?
Y esto también es lo mismo que está pasando con las videoconferencias, ¿no? El COVID sí que hemos visto, ¿no?, cómo está potenciando todo esto. Por ejemplo, esta charla de hoy, seguramente en otro momento quizás hubiese sido en directo, ¿no? Y ahora la videoconferencia lo que nos permite al final es, por un lado, poder conectarnos y estar conectados desde cualquier lado en el momento en el que queramos. Y esta también conexión, ¿no?, con videoconferencias también ha hecho, ¿no?, que se agilice toda esta toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, mientras antes tardábamos quizás más tiempo en poder agendar, en poder cuadrar las agendas para que todos podamos estar en el mismo sitio en concreto, ahora con las videoconferencias podemos ser mucho más ágiles a la hora de tomar decisiones concretas. Y finalmente, un otro punto, ¿no?, que está cambiando estas organizaciones es el e-aprendizaje, ¿no?, el e-learning, que al final es que todos podemos seguir formándonos, seguimos adquiriendo nuevas habilidades, ¿no?, a través de cursos online, universidades online. Todo este nuevo entorno fomenta, ¿no?, que sigamos aprendiendo constantemente y que no tengamos que depender de un sitio o una organización en concreto. El tercer pilar que hemos visto al inicio, ¿no?, hablaba de la digitalización también de las operaciones y de la automatización de procesos, ¿no? Aquí al final este punto está muy centrado en las tecnologías, ¿no? Cada vez más hay más tecnologías, nos llegan mensajes e inputs, ¿no?, de que esta tecnología será muy disruptiva, que va a cambiar el sector, va a generar realmente un gran cambio. Bueno, con tantos impactos, entonces no podemos ir a todo, no podemos abarcar todas las tecnologías que hay, todas las que vendrán desde el momento en el que nos llegan el impacto. Es por eso, ¿no?, que la consultora de tecnología Gartner, americana, ha desarrollado la metodología del Hype Cycle, que al final lo que quiere es ver un poco en qué momento se encuentra cada una de las tecnologías que están siendo disruptivas, ¿no?, y que están innovando en el mercado. Empezando, ¿no?, por una tecnología, ¿no?, que acaba de empezar, que acaba de salir, podríamos decir, ¿no?, que sería esta parte, el Innovation Trigger, ¿no?, que al final es esta nueva tecnología que nos acaba de llegar y que ya se está hablando, ¿no? Aquí al final se empiezan a generar comentarios alrededor de esta nueva tecnología, será la tecnología que va a cambiar el sector o no, o me está cambiando la vida. Otras empresas que ya la usan les está funcionando muy bien, pero cada vez que hay más personas o más compañías de organizaciones que están utilizando esta nueva tecnología, se dan cuenta de que quizás hay algún error o hay algunas cosas que no están funcionando tan bien como se esperaban, ¿no? Es aquí cuando empieza el valle hacia el camino de la desilusión, ¿no? Porque al final, después de generar tantas expectativas, las organizaciones ya están pensando en comprar y adquirir esta nueva tecnología. Es entonces cuando las empresas aquí empiezan o a cambiar y a evolucionar su producto para cumplir con todas las expectativas que se han generado, o por otro lado, simplemente se dejaría pasar, ¿no?, y terminaría aquí todo su viaje, ¿no?, podríamos decir. Pero si esta empresa tecnológica consigue superar todos estos baches, ¿no?, y esta desilusión que se ha generado en el mercado por culpa de algunas motivaciones, objetivos que no se están cumpliendo, si lo consigue superar, llegamos ya a generar una tecnología que ya se implementa y que se convierte en un estándar del sector. Entonces, la recomendación del Gartner Hype Cycle al final también dependerá mucho del presupuesto que tengan cada una de las organizaciones para invertir antes o después. La recomendación y la clave, ¿no?, para poder ser más eficientes, ¿no?, con nuestras inversiones es que adquiramos estas tecnologías cuando ya estén en un punto en el que ya se conviertan en un estándar, ¿no?, en el que muchas personas y empresas las estén utilizando, ¿no?, porque ya sabemos si realmente esta tecnología va a ser de nuestro gusto y si le vamos a sacar partido, o si de lo contrario se quedarían solo en meras expectativas, ¿no?, que nos llamaron mucho la atención y que nos prometían muchas cosas, pero que realmente no fue así. Entonces, si queremos tomar decisiones a nivel tecnológicas que sean eficientes, vamos a esperar a que transcurra un curso y veamos cómo va evolucionando estas tecnologías que se auguran, ¿no?, o que generan tanta expectación. Y para terminar, uno de los puntos más relevantes a día de hoy es el análisis de datos y el uso de los datos. Es muy importante porque el uso de los datos nos permite conocer muy en detalle qué está pasando, cómo es nuestro turista, cómo está actuando. Podemos traquear todas sus etapas, ¿no?, y ver qué hacen cada uno de los momentos. Entonces, al conocer tan en detalle al turista, podemos tomar esas decisiones que realmente serán muy efectivas, ¿no?, y están basadas en datos y dan una respuesta real a lo que se está demandando. Aquí tenemos dos opciones a la hora de analizar estos datos. Por un lado tenemos el Big Data y por otro lado el Small Data.
El Big Data al final es cuando nos encontramos, ¿no?, ante un gran volumen de datos que provienen de distintas fuentes y que a veces no están conectadas entre ellas, es decir, que no podemos ver cuál es la interrelación y conexión entre cada una de ellas y si los datos que me están llegando de un lado afectan al resto de datos, ¿no? Es por eso en este escenario, ¿no?, cuando ya tenemos muchas tecnologías implementadas y no están interconectadas, ¿no?, que necesitamos de un experto en datos, ¿no?, que nos ayude a articular estos datos, que nos ayude a construir una base de datos concreta y conectada y con todos los datos que se recogen de las distintas tecnologías, y a partir de ello poder también elaborar un dashboard o saber qué es lo que tenemos que analizar y hacia dónde tenemos que ir. ¿Vale? Como vemos, este escenario es un escenario más complejo en el que habrá organizaciones que puedan llegar a día de hoy o que a día de hoy aún no puedan llegar, pero sí que es un camino a seguir, ¿no? Esta interconexión de los datos es muy relevante para poder ver que todo lo que estamos haciendo en nuestra estrategia de datos está funcionando, ¿no? Y poder ver qué está pasando y cómo está evolucionando. Por otro lado, el Small Data sí que ya es un tipo de análisis que ya desde ya mismo se puede aplicar en todas las organizaciones, ¿no?, que al final es el análisis de datos concretos, ¿no?, que necesitan un esfuerzo menor de tratamiento, ¿no?, como podría ser, por ejemplo, el análisis de redes sociales, análisis de menciones, análisis de menciones que se hacen sobre el destino en el que yo estoy trabajando, que quiero potenciar. Estas no necesitan ningún tipo de sistema específico ni perfiles especializados, ¿no? Simplemente un técnico de marketing podría trabajar estos datos, analizarlos y verlos, ¿no? Entonces, el Small Data al final es el camino hacia este Big Data y es el principio, ¿no?, de este largo camino hasta el Big Data, que es donde deberían evolucionar todas las organizaciones de destino. Y hablando de tecnología avanzada y recuperando el hype cycle que hemos visto anteriormente, al final Gartner, la consultora americana, ha diseñado un poco cuáles son esas técnicas, tecnologías, ¿no?, de marketing digital y publicidad que van a impactar, ¿no?, y que ya están llegando, ¿no? Y las ha dividido un poco en cuándo será este momento de implementación, ¿no? Con el blanco pasará dentro de 2 años, con el azul entre 2 y 5 años y el rojo a 5 años, ¿no? Y esto nos podría servir como una guía a tener en cuenta de tecnologías que nos tendremos que ir adaptando, ¿no? Por lo que podemos anticiparnos un poco a lo que pasará, siempre teniendo en cuenta las distintas etapas del hype cycle. Y si nos centramos en las que están por venir y en las que están realmente ya aquí al lado, por un lado tenemos la parte del shoppable media, ¿no?, que al final es poder comprar a través de los medios digitales, ¿no? Más allá de una página web, por ejemplo, Instagram y Facebook, ya puedes comprar, en Estados Unidos ya se puede comprar directamente desde la plataforma sin necesidad de tener que salir a otros lados. La parte del native advertising centrada en los anuncios nativos, es decir, ya no vale que yo haga un spot para televisión o que haga un flyer y lo publique, lo comparta en redes sociales, en mi espacio blog, en mi canal de YouTube. Lo que tenemos ahora es que generar esta publicidad nativa hecha por y para un canal en concreto. Por otro lado, también la parte de influencers y advocacy marketing, ¿no? Seguramente ya muchos de los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana, algunos de ellos ya han trabajado con influencers del sector para potenciar y fomentar su destino. Es por eso que hay que seguir dando voz a estos influencers, ¿no?, que sean quienes recomienden el destino, ¿no?, quienes compartan las actividades que han llevado a cabo, porque al final también están inspirando a una comunidad en concreto. Y finalmente, la parte de Social Analytics es muy relevante y está muy vinculada con el Small Data que estábamos comentando hace un momento. Este análisis de redes sociales, ¿no?, cómo está evolucionando, ¿no?, que nos permite conocer más también cómo es nuestro perfil, cuáles son sus intereses, qué hace, qué es lo que le gusta. A partir de todo este análisis también podemos tomar decisiones, nos servirán para tomar decisiones más estratégicas y más concretas. Entonces, hasta aquí acabamos de ver un poco cuál ha sido esta implicación, ¿no?, y cómo está cambiando la transformación digital, los organismos de marketing de destino. Y ahora vamos a ver cómo repercute dentro de la organización y en qué áreas principales tenemos que centrar la estrategia de estos organismos de marketing de destino.
hemos visto en este vídeo, las principales áreas, ¿no?, que tienen que adaptarse y fomentar este marketing de destino, principalmente se centran en tecnología, en la adaptación e implementación de nuevas tecnologías y herramientas, ¿no?, que ayuden a fomentar este marketing de destino, por un lado. Por otro, la gestión y coordinación con todos los actores que participan en el destino y, finalmente, mejorar, y esta es la parte de aptitudes, ¿no?, es decir, conseguir nuevas competencias que hasta el día de hoy no se tengan en cuenta y que necesitamos para poder afrontar la transformación digital. Si nos fijamos en el punto de la tecnología, ¿no?, lo que estamos viendo es que al final el Customer Journey del turista tiene muchos puntos de contacto desde la parte desde que empieza a soñar hasta que termina volviendo a casa, siendo sobre todo el punto en el que más confluyen puntos de contacto es en el momento en el que está en el destino, ¿no?, el que tiene contacto con las redes sociales, con el Google Maps, con la búsqueda activa de actividades en Google, con los chatbots, con los códigos QR, ¿no?, cada vez más instaurados gracias también al COVID en la sociedad, en los wifis públicos, aplicaciones de movilidad, ¿no? Aquí, en el punto en el que el turista ha llegado a destino, es cuando la mayor afluencia de puntos de contacto están a su disposición. Y más allá de esto, también otras herramientas que hay que usar para poder alcanzar al turista a través de esos canales y también para conocer cuál está siendo su experiencia, ¿no? En este caso, a nivel de herramientas, tenemos que tener en cuenta sobre todo la parte también de sensores y beacons, ¿no?, instalados en el destino que nos puedan dar información sobre lo que está haciendo el turista, poder ayudarle a recomendar otras actividades en el punto del destino, la parte de los chatbots para dar respuesta instantánea al momento, la parte de marketing, de email marketing, por ejemplo, escucha social, la parte de aplicaciones móviles del destino, ¿no?, que aportan información de valor, que podamos mandar notificaciones al turista para que esté al tanto, ¿no?, y poderle siempre dar información de valor, ¿no?, y que respondan a los intereses que tiene, ¿no? Como vemos, este escenario de Customer Journey cada vez es más complejo, con muchos puntos de contacto y muchas herramientas para dar respuesta y acercarnos al turista. Y es por eso, ¿no?, que para poder afrontar o para poder adaptarnos al Customer Journey del turista a partir de la tecnología, necesitamos también conseguir y desarrollar ciertas habilidades. ¿Vale? Aquí hemos recogido algunas de las habilidades a desarrollar por parte de los técnicos de destino, divididas en 4 grandes grupos: Digital Marketing Skills, Digital Business Skills, Productivity Skills y New Marketing Skills. Si vemos un detalle un poco la parte de Digital Marketing Skills, tenemos que empezar a desarrollar estos conocimientos y habilidades, ¿no?, sobre el SEO, ¿no?, el posicionamiento en el buscador de Google, la parte de los anuncios en redes sociales, en Google, Google Ads, a trabajar toda esta parte, ¿no?, y tener un conocimiento ad hoc de cómo funcionan, ¿no?, toda la parte también de la segmentación de usuarios, ¿no?, en base a sus intereses. Por otro lado, la parte de social networks, es decir, conocer y saber en qué plataformas tenemos que estar, en cuáles está el turista y qué contenido le puedo ofrecer de valor. La parte del marketing directo también es otra de las áreas a desarrollar, ¿no? Esta parte de marketing directo enfocada sobre todo también a la parte de email marketing o chatbots, ¿no?, con el que el turista puede estar en contacto directo con nosotros a una manera bidireccional. Y finalmente, la parte de content management, que es la parte más de contenidos, ¿no?, y de evolución y cambio continuo de las páginas web o blog del destino con información de valor y relevante para el turista. A nivel de Digital Business Skills es definir este business model, es decir, cuál es el modelo de negocio que queremos desarrollar, y también la parte esta de análisis de datos que estábamos comentando, ¿no?, que nos permitirán tomar estas decisiones más eficientes, ¿no?, y que van a repercutir directamente en el business model o en el modelo que estamos definiendo como destino. Si vamos al tercer grupo, ¿no?, la parte de Productivity Skills, cada vez más estamos ya trabajando, como se está viendo, ¿no?, con herramientas colaborativas, ¿no? Con estas herramientas colaborativas lo que tiene mucha relevancia sobre todo es el cloud, es decir, poder tener un entorno cloud que permita, ¿no?, y democratice el acceso a todos los técnicos de toda la organización, que nos podamos conectar desde cualquier lado, desde nuestra casa, con el móvil, revisar alguna cosa por la calle, que no tengamos necesidad de estar conectados a una VPN, por ejemplo, o tener la necesidad de estar físicamente en una oficina para poder trabajar en conjunto, ¿no? Y además estas herramientas colaborativas cloud
también nos permiten trabajar con terceros de una manera más ágil. La parte también de virtual meetings, ¿no? Estas videoconferencias virtuales a las que ya todos estamos más que acostumbrados, ¿no? Después de estar tanto tiempo en nuestras casas, ¿no? Pero que también es algo que, como comentábamos, nos permite tomar decisiones de una manera más ágil y rápida. Por otro lado, aparte del CRM, tener esta capacidad de recoger datos del turista y guardarlos en nuestra base de datos y a partir de estos datos poder relacionarnos con ellos de una manera directa, definir estrategias, segmentarlos, ¿no? Y clusterizarlos en función de sus intereses, su edad, su sexo, como queramos, ¿no? Una herramienta CRM nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Y tratar al turista de una manera muy individualizada con una estrategia automatizada para cada uno de ellos. Y finalmente, trabajar y liderar con metodologías ágiles que nos permitan trabajar y tomar decisiones, ¿no? Como el design thinking, el modelo Canvas, ¿no? Que nos permitan desarrollar proyectos de una manera más metodológica y de una manera sobre todo ágil, ¿no? Con deadlines, con momentos de presentación y no tener que dilatar en el tiempo mucho estas partes. Y finalmente, como New Marketing Skills, la parte de Marketing Automation, ¿no? Que es lo que estábamos comentando, de generar flujos que ya manden y permitan el envío de constante de mensajes, notificaciones al turista o la base de datos que nosotros tengamos en ese momento. Y por otro lado, la parte de Inbound Marketing, que es la de fomentar al turista, incitar al turista a disfrutar del destino con contenidos. Y la parte de gamificación, que es vivir una experiencia centrada también con distintos juegos o retos que el turista tiene que superar y tiene que fomentar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, la visita de distintos sitios turísticos o atracciones turísticas se puede fomentar a través de aplicaciones de gamificación. ¿Vale? Esto es lo que hacen todas las habilidades a desarrollar por parte de los técnicos de marketing, ¿no? Que deberían tener en cuenta para poder afrontar esta transformación digital. Y no solo son las habilidades que hay que desarrollar, sino que también hay que tener en cuenta otros perfiles que son muy relevantes, ¿no? Algunos de ellos enfocados en ventas, marketing y contenidos, otros perfiles centrados en datos y inteligencia artificial y finalmente otros enfocados en la ingeniería y el cloud computing. Vamos a entrar un breve resumen en detalle en cada uno de ellos. Al final de ventas, marketing y contenidos necesitamos trabajar esta parte de Social Media Assistant, ¿no? Un perfil especializado en redes sociales. La parte del growth hacking, ¿no? También cada vez seguramente habréis escuchado ya mucho este nombre, ¿no? Y al final un growth hacker es un experto en la elaboración de esas campañas con bajo presupuesto, pero que tienen grandes resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque al final él sabe a qué teclas o qué canales tiene que tocar para poder generar los mayores resultados. Y finalmente la parte del Customer Success Specialist, un experto, ¿no? Que está especializado en la fidelización y la retención de clientes y que trabaja muy de la mano con el Customer Relationship Management, que es el CRM que estábamos comentando antes. Si nos centramos y vemos qué es lo que está pasando, ¿no? A nivel de datos e inteligencia artificial, vemos que cada vez hay más Artificial Intelligence Specialists. La inteligencia artificial está cobrando mucha relevancia y una gran importancia en el sector. Entonces, este tipo de perfiles se encargan al final de generar esos algoritmos, ¿no? Que permiten el desarrollo y la automatización de procesos. El ingeniero de datos, que es el que se encarga de generar la infraestructura y esta interconexión entre los datos que estamos comentando, ¿no? Para generar y trabajar en un entorno Big Data. Y finalmente el Data Scientist, que es la persona que analiza estos datos que ya ha interconectado antes el ingeniero de datos. Y finalmente, otros perfiles a tener en cuenta, y ya terminamos con este punto, es la ingeniería y el cloud computing. Tenemos al Site Reliability Engineer, que sería la persona encargada, ¿no? Del desarrollo del código de software, ¿no? Para mejorar ciertas funcionalidades. El Python Developer, que al final es el código Python, es un código que se utiliza mucho a día de hoy para la inteligencia artificial, entonces es la persona que codifica, ¿no? Y genera esta inteligencia artificial o estos programas que impulsa la inteligencia artificial. Y finalmente el Full Stack Engineer, que es un ingeniero polivalente, ¿no? Que nos sirve para abordar proyectos de distintas índoles. Entonces, como hemos visto hasta ahora, toda la parte de tecnología y habilidades que necesitamos desarrollar por parte de los técnicos de estos nuevos perfiles. Y finalmente, un punto no menos importante, que es la parte de gestión, ¿no? Que es decir, hay que trabajar hacia una gestión de destino integral. Al final, el turista, ahora, como decíamos, está en el centro de la estrategia
¿no? Y cuando llega a destino o antes de llegar a destino ya está en contacto con todos los actores con los que se va a encontrar, ¿no? Desde entes públicos, desde residentes que comparten información sobre el destino, entes privados interesados en llevar a cabo distintas estrategias. Es por esto que comentamos que la gestión del destino tiene que ser una gestión integral, ¿no? Porque al final lo que quieren trabajar todos estos actores es que en la satisfacción del turista, ¿no? Que el turista cuando llega a destino o cuando se vaya de él salga con una buena experiencia, con un buen sabor de boca, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Generar así reputación de destino, ¿no? Para que este turista termine recomendando el destino o su experiencia que ha tenido a los distintos amigos, familiares, lo comparta en redes sociales y lo transmita como que ha sido una muy buena experiencia, ¿no? Es por eso que estos actores, entes públicos, residentes y entes privados tienen que alinearse para trabajar en conjunto, ¿no? Y para ello es necesario desarrollar y desempeñar una ventaja competitiva, fomentar la innovación en la digitalización del destino, ¿no? Para que otros actores, aparte de los entes públicos o que se encargan del marketing de destino, puedan alcanzar a este turista en todas sus etapas. Generar también una cultura turística entre los residentes, es decir, que no se vea con malos ojos o que no se perciba al turista como algo negativo para el destino, sino que se perciba como algo positivo y bueno para el destino. Y finalmente desarrollar esta estrategia y un plan de desarrollo, ¿no? Hay que tener una estrategia muy clara de todos los objetivos que queremos alcanzar y qué táctica tenemos que llevar a cabo para conseguir y alcanzar estos objetivos planteados. De este modo, ¿no? Se nos plantea este escenario, ¿no? Que sería la matriz, podríamos decir, de esta estrategia de la gestión de marketing de destino, ¿no? Que sienta sus bases en las aptitudes de los técnicos, ¿no? Es decir, estas habilidades que los técnicos tienen que ir desarrollando habitualmente, estos nuevos perfiles, ¿no? Que se deben incorporar en nuestros organismos, porque ellos serán los encargados de definir esta estrategia y de aplicar las mejores tecnologías que más se adapten a las necesidades del destino y estas herramientas y metodologías y técnicas que les ayuden a esta toma de decisiones más ágil y eficaz, ¿no? Y estas tecnologías y herramientas van a tener un impacto en la gestión y coordinación del destino en tres grandes áreas, ¿no? Por un lado, la parte de sostenibilidad y preservando, ¿no? Este ecosistema natural del destino y esta parte, ¿no? De hacer el destino accesible y eliminar así estas barreras físicas y psicológicas, ¿no? Otro de los escenarios en los que la tecnología va a impactar es este punto de conectividad y sistemas de información. Vivimos en este entorno, ¿no? Cada vez más digitalizado y que se tienen que crear experiencias, ¿no? Adaptadas cada vez más a las necesidades del turista. Es por eso, ¿no? Que estos sistemas de información van a ayudar a conocer cuál es el estado del destino y de los turistas en tiempo real para poder así tomar esas decisiones que más se adecúen en el caso. Y finalmente la parte de innovación, fomentar la innovación del destino, esta parte de la digitalización, ¿no? Porque si nosotros como organismo turístico estamos muy digitalizados, pero el resto de actores no, perdemos fuerza como destino global, entonces tenemos que fomentar esta innovación dentro del destino y trabajar en unión con todos los actores que participan y con los que se encuentra el turista a lo largo de su customer journey, ¿no? Con todas estas etapas, ¿no? Generamos marketing de destino, ¿no? Y estamos ayudando a mejorar esta satisfacción del turista y que nos repercute a nosotros con esta mejora de la reputación del destino y esta recomendación a futuro por parte del turista. Este es el escenario que define, ¿no? Un poco la estrategia de gestión de marketing de destino, que es el marco con el que los organismos tienen que trabajar y tienen que tener en cuenta para desarrollar estos planes directivos. Hasta ahora hemos visto toda esta parte, ¿no? Y esta implicación, ¿no? Y cómo la transformación digital está afectando está transformando y cambiando los organismos de marketing de destino. Ahora vamos a ver en detalle cuál es el estado actual de los destinos de la Comunitat Valenciana, es decir, cada uno de estos destinos de la comunidad, cómo está abordando la transformación digital y cuál es su diagnóstico, ¿no? Para ello hemos querido y hemos realizado un workshop y distintas encuestas a 29 destinos de la Comunitat Valenciana y con ello lo que hemos querido ver es tomar el pulso en cómo se encuentran, ¿no? Y cuál es su estado actual de desarrollo de la transformación digital en cada una de las tres áreas que estábamos comentando, tecnología, gestión y la parte más de competencias y aptitudes de los técnicos, ¿no? Para saber cuál es el estado de madurez y de adaptación a esta transformación digital. Ahora vamos a ver en detalle un poco los resultados, ¿no? En cada uno de estos puntos, empezando por la parte de la gestión.
Aquí hemos visto que la mitad de los destinos de la Comunitat Valenciana considera que su grado de coordinación con otros actores del destino estaría entre un medio notable, es decir, situándose entre un 6 y un 7 sobre una escala de 10, y que 3/4 de los destinos además están ya llevando a cabo campañas de marketing digital, están afrontando esta digitalización para poder alcanzar al turista en las distintas etapas de su Customer Journey, y las principales campañas de marketing que están desarrollando se centran en redes sociales, SEM, newsletters y sobre todo también la parte de presencia en medios digitales especializados, ¿no? Por lo que hace la gestión, el de media, la Comunitat Valenciana o los destinos de la Comunitat Valenciana se centran, tienen un grado medio notable de adaptación a esta parte de gestión y coordinación con otros actores del destino. Si nos fijamos ahora en la parte de tecnología, el 54% de los técnicos valora que estas nuevas tecnologías que están mejorando, ¿no? Y las tecnologías que ha implementado en su destino consideran que serían dentro de un rango de notable alto, podríamos decir, situándose en un 7 de media, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las tecnologías que estos destinos están aplicando son de valor para el destino y el cliente así también lo percibe, el turista. Y por otro lado, ¿no? El grado de agilidad y el desarrollo de implementación de este proyecto no es demasiado ágil, ¿no? Situándose de media en un 6, es decir, los destinos de la Comunitat Valenciana están aplicando tecnologías de valor, pero les está costando poder agilizar esta adaptación o esta transformación digital y adaptarse a estas nuevas tecnologías. Y finalmente, respecto a las aptitudes de los técnicos y los nuevos perfiles, casi el 60% de los destinos ya considera que las aptitudes digitales de su organismo se sitúan en un 5 por debajo. El 48% de los destinos cuenta con perfiles ya digitales en sus filas y han incorporado a estos nuevos perfiles. Entre ellos, el más demandado es el Social Media Strategy, que se encargue de la gestión y la atracción de turistas a través de las redes sociales. Este es un poco el grado en aptitudes, tecnología y gestión. Y si nos fijamos en los resultados de cada uno de los destinos de la Comunitat Valenciana que han participado en esta encuesta, veremos en qué punto se sitúan, ¿no? Considerándose muy bajo entre 1 y 2, bajo entre el 3 y el 5, un nivel de respuesta a la transformación digital medio, este grado sería se situaría entre el 5 y el 7, notable entre el 7 y 8, y consideraríamos alto todos aquellos que vayan más allá del 9 hasta llegar a 10. Aquí vemos que en la parte alta de la tabla se sitúan los destinos de la Comunitat de Altea y La Nucía, y en los más bajos Simat y Castellón, ¿vale? A través de este análisis que hemos hecho, como comentábamos, a partir de encuestas y workshops con los técnicos de turismo de estos destinos, que han analizado, ¿no? Un poco cuál es su grado de desarrollo en cada una de las 3 áreas comentadas. A partir de aquí y a partir de todas las tecnologías, ¿no? Y este análisis que hemos hecho, tanto de información, datos, ¿no? Cómo están trabajando otros destinos, ¿no? Del mundo, esta transformación digital y cómo la están abordando, hemos elaborado 2 roadmaps, 2 hojas de ruta, ¿no? Una enfocada al destino mínimo viable, que podríamos decirle, ¿no? Que recoge todos estos puntos básicos indispensables que hay que desarrollar, ¿no? Para hacer evolucionar el destino y adaptarse hacia la transformación digital. Este escenario sería un escenario inicial, ¿no? Y que serviría como hoja de ruta o planteamiento para que los destinos que se sitúan, ¿no? Entre un nivel de desarrollo bajo, medio y notable, puedan ver cuáles de estos puntos han llevado a cabo y, si no, cuáles deberán desarrollar, ¿no? Para cumplir con ese escenario de destino mínimo viable. Y por otro lado, para los más avanzados, hemos elaborado un roadmap de destino avanzado, ¿no? Que al final recoge todos estos puntos que tienen que desarrollar una vez alcanzado todos los puntos ya establecidos en el roadmap del destino mínimo viable, ¿no? Para afrontar y ser más competitivos aún dentro del sector, ¿no? Y al final este está muy enfocado en estos momentos con los destinos que tienen un nivel de desarrollo entre notable y alto, ¿vale? A partir de aquí hemos desarrollado, como decía, estos roadmaps. Aquí hemos puesto algunos ejemplos de roadmap de destino mínimo viable y de destino avanzado, que ahora no entraremos en detalle, pero sí que en el documento final podréis pasar por ellos, revisarlos, leerlos, ¿no? Aquí vemos cuáles son los puntos a desarrollar, cuáles son las prioridades, es decir, de todo lo que hay, por dónde tengo que empezar,
cuál es el grado de complejidad, ¿no? Cuanto más bajo, más fácil nos será implementar este punto en nuestro organismo y en nuestro destino. Y finalmente también un poco de evaluación de costes, cuál es el coste de cada uno de ellos y qué me sería más fácil o más complicado, no tanto por precio o por complejidad, poder implementar en nuestro destino. Como decía, estos roadmaps están en el documento final y ahí los podréis ver en detalle. Entonces, si os parece, ahora vamos a la parte de ruegos y preguntas. Ahora. Eso es. Me conecta el audio y la cámara coge color porque parece que estoy aquí como una burbuja, así un poco raro. No sé por qué. Ahora. Hay un par de, o al menos hasta el momento, había una pregunta en el chat. Bueno, muchas gracias por la explicación del documento. Insisto en lo que hemos comentado antes, el documento estará publicado a lo largo del día y el vídeo pues entre hoy y mañana y lo difundiremos en redes, lo tendréis a vuestra disposición en nuestra web y en SlideShare, en Twitter y Facebook y en LinkedIn, tanto vídeo como el documento completo. Como decía, hay una pregunta que la hacía Vicent Martí y que viene un poco a colación de una de las cuestiones que yo tenía en mente comentar con vosotros a raíz de la presentación, del estudio, del trabajo que hemos estado haciendo en estos últimos meses. Yo no sé si dejarla para el final porque da para mucho, pero bueno, la voy a hacer ya y la tenía, en grado de importancia la tenía la última, porque da para mucho y está vinculada, ya digo, a cómo afecta realmente todo este proceso de transformación del marketing, de integración de tecnología que deben asumir y que deben afrontar ya los destinos, cómo afecta tanto a la formación como a los procesos de contratación. Porque es verdad que estamos hablando de destinos, de EMEOs, que aquí hay una mezcla entre, en el caso de la Comunidad Valenciana y el resto de España. Hay una mezcla entre entes que son públicos 100%, hay otros casos en los que son mixtos, se rigen por otra dinámica de funcionamiento y de contratación, pero la gran mayoría son entes públicos que tienen que afrontar la integración de tecnologías desde el punto de vista de la contratación de herramientas, de la contratación de puesta en marcha de nuevos procesos y metodologías y, obviamente, de la formación y contratación e integración de nuevos perfiles profesionales. En este sentido, Vicent Martí preguntaba sobre qué herramientas, qué vías tenemos para formar, para utilizar, bueno, para precisamente reorientar al personal que ya tenemos, dos direcciones, reorientar al personal que ya tenemos hacia ese nuevo entorno de trabajo que bien habéis descrito y dos, tratar de abrir los equipos de trabajo a nuevos perfiles, a integrar. Yo creo que este es un tema que da para mucho, da incluso para otro desayuno, pero no sé qué opináis vosotros de esta cuestión. La primera parte, yo simplemente responderle a Vicent que nosotros, él lo sabe bien, que estamos trabajando en la línea de dotar de herramientas, de conocimientos, de formación, tanto desde el INVATUR como desde el resto de áreas de turismo, desde el CDT, para que los destinos puedan avanzar en línea. Pero es verdad que el avance creo que no es asíncrono, no es sincronizado. El avance de la tecnología y del marketing va por un lado y da la sensación de que la capacidad que tenemos los destinos va un poquito a remolque. No lo sé vosotros cómo veis este escenario. Yo contesto yo un poco, Roger. Sí, adelante, Pedro. A mí me parece esa pregunta me parece absolutamente crítica, ¿vale? No sé si tengo la respuesta, pero sí tengo algunas reflexiones que compartir. La primera es, a ver, para mí hay un aspecto, voy a empezar por el final casi, hay un aspecto que para mí es importante y yo no estoy seguro si todos tenemos en la mente, que es que al final el entorno digital nos ha llevado a un entorno de que un viajero, un turista, hace, por decir muy claro lo que quiero decir, hace 10 años, 15 años, un turista estaba visitando un destino y comparaba su experiencia de relación con los agentes del destino con otros destinos. Es decir, joder, pues mira, pues resulta que esta ciudad me manda ofertas personalizadas por email
esta otra ciudad no, resulta que me puedo conectar al wifi. Lo que sucede ahora y sucede en más ámbitos es que todos como ciudadanos empezamos a comparar nuestra experiencia, vamos a decir, mixta, digital, presencial, lo empezamos a comparar con los grandes líderes con los grandes líderes de experiencia digital. Entonces, esto es un tema que es complejo, pero que es que yo visito un destino y estoy comparando mi experiencia digital en el destino con mi experiencia digital como cliente de Amazon o como cliente de Google o de Uber. Y eso, pues es un tema complicado, pero es una opinión que yo tengo. Y sobre eso, entonces, ¿qué pasa? Que por lógica, pues prácticamente poquísimas organizaciones pueden llegar a esos niveles de conocimiento, de información, de datos, de metodología de trabajo, de herramientas. Entonces, ahí nos lleva a una reflexión que es que, o a dos reflexiones. Una, que los destinos en general, en función de su tamaño, pero desde las administraciones o como de la manera que sea, tenemos que ser capaces de centralizar la contratación de recursos, voy a decir, ¿de acuerdo? O centralizar la disponibilidad de recursos. Es imposible que haciendo un poquito de cada cosa realmente un destino, también de ahí la lógica que lo veis en el proyecto, en el documento de trabajar intentar o pintar, trabajar a 2 velocidades, ¿de acuerdo? A nivel de lo que hemos llamado el roadmap de destino mínimo viable y el roadmap avanzado. Pero bueno, que al final intentar de la manera también iniciativas público-privadas, al final, de la manera que sea, cómo se juntan recursos y cómo se juntan voluntades y inteligencias para intentar construir entre todos los agentes del destino, bueno, una propuesta de valor, una propuesta de trabajo que no solo compite contra otros destinos, sino que compite contra muchas otras cosas. Y luego hay un tema que está también relacionado, que es la parte de que lo preguntabas, de captación de talento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un tema que es también que tenemos que, o hay una oportunidad de intentar, lo pintábamos también, que al final, por un lado, tú tienes al final estás necesitando distintos perfiles en los destinos. O sea, tú tienes que formar técnicos de turismo, pero como al final hay un montón de disciplinas que hay que adoptar, tienes que ser como destino capaz de atraer talento de gente que su background no tiene por qué ser del sector turístico, pero que encuentra una oportunidad laboral, una lógica de trabajo en un destino que hace que en lugar de trabajar en otra organización, en otra empresa, pues quiera llegar ahí. Y luego, respondiendo a una pregunta, ya me callo, una pregunta muy concreta que decía el compañero, con la parte de herramientas, ahí sí que, en general, más o menos, muchas de las herramientas que hay en el mercado, muchas de ellas tienen versiones gratuitas que a nivel formativo, pues teóricamente debería ser posible usar, porque ahí hay un aspecto que al final, visto desde fuera, esto es una opinión personal, pero visto desde fuera parece que hay, bueno, parece no, hay cientos de miles de herramientas de marketing tecnológico, etcétera, pero al final el 90% de la funcionalidad y de la lógica de trabajo son muy parecidos. Entonces, si tú eres capaz de entender la funcionalidad de una herramienta de email marketing, pues más o menos vas a ser capaz de desempeñar tu trabajo con otras herramientas, llegado el caso. Si tú sabes entender cómo hacer publicidad segmentada, lo que sea, en Facebook o Instagram, llegado el caso, con sus matices, vas a ser capaz de hacerlo en LinkedIn. Bueno, pues también bueno, eso es un poco un mensaje siempre que yo intento trasladar, bueno, y de hecho hay distintos casos en la Comunidad Valenciana, pero bueno, que no es tan difícil las cosas en el fondo, joder, que se va avanzando, eso, hasta ahí. Yo siguiendo un poco con la línea de Pedro, ¿no? Y hablando un poco, ¿no? De por dónde tendremos que empezar, ¿no? Esta parte más de formaciones, ¿no? De talento, ¿no? Yo creo que todo tiene que empezar, ¿no? Por un poco por sentar estas bases, ¿no? Y que es muy importante que cada uno de los destinos, ¿no? Definan un plan de director de destino, ¿no? Porque al final
a partir de aquí es donde se establecerán estos retos, ¿no? Y estos objetivos que como destino queremos alcanzar y podemos priorizar cuáles son aquellas actividades, ¿no?, que tenemos que llevar a cabo para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Y una vez tengamos claro esto, ya se irá desgranando solo, yo creo, un poco la parte de qué necesidades formativas necesitamos, ¿no? Con qué nos tenemos que formar y cuáles son aquellos talentos, ¿no?, que tenemos que adquirir y que nos van a ayudar a desarrollar y a implementar este plan director de destino, ¿no? Y como decía Pedro, la parte del talento sí que al final es muy importante esto, ¿no? Atraer a un nuevo talento, ¿no?, que esté out of the box, ¿no?, que no trabaje y que no esté quizás vinculado, ¿no?, con este entorno, ¿no?, de organizaciones de marketing de destino, ¿no?, porque así también podrá aportar mucho valor y conocimiento, ¿no?, de actuaciones, actividades a llevar a cabo que a día de hoy quizás no tenemos en cuenta, ¿no?, pero que nos dará este aire fresco para poder afrontar, pues, distintas actividades, ¿no?, y adaptarnos a esta transformación digital de la manera más adaptativa posible. La segunda cuestión que tenía apuntada ya más o menos la hemos respondido. Yo sigo preguntando porque no hay ninguna otra cuestión en el chat. Entonces, la segunda era aquello de cómo veis vosotros las expectativas del turista versus la realidad o versus su experiencia en otros ámbitos de compra, de consumo, pero bueno, ya Pedro lo has comentado. Aquí el problema es que partimos de la base de un listón muy alto, de que la experiencia de Amazon o la experiencia de los grandes players del entorno digital debe ser lo común y llegar ahí a esos niveles es muy complicado. Pues eso es un reto que se está enfrentando, por supuesto, no solo los destinos, cualquier organización que presta servicio, cualquier organización que se relaciona con su consumidor, consumidor, vamos a decir, en el entorno digital, que claro, eso a día de hoy pues son casi todas, pues bueno, pues al final tú tienes una serie de compañías que están tirando de las expectativas hacia arriba, que además son compañías ahora, a día de hoy, claro, de adopción masiva también. Ahí os comento un tema muy... Nosotros desde Good Rebels hemos estado justo esta semana trabajando en otro estudio que hemos hecho interno, que hemos analizado los hábitos, porque hemos hablado de la generación Z, de los jóvenes, ¿vale? Pero hemos estado analizando los hábitos de uso digital, consumo digital de la gente en España, en España, Reino Unido y México, pero que también mercado emisor, lo que sea. De 55 en adelante, 55-65, 65 en adelante. Y bueno, pues claro, al final te das cuenta que es un grupo de población que por un lado tiene un poder adquisitivo alto y que tiene hábitos de uso digital pues a veces mucho más altos de los que casi por herencia pensamos. O sea, te das cuenta que la gente en España, estoy hablando ahora de más de 55 años, su red social, la segunda red social que más usan, un 35% de ellos es Pinterest, pues al final que es una red social más tranquila, más de inspiración, lo que sea. Te das cuenta que más de la mitad de ellos compran servicios online, que insisto, que son cosas que dices, claro, normal, bueno, pero que en ciertos rangos de edad, bueno, todo esto para contaros que al final esa relación de expectativa alta como usuarios de plataformas digitales, que la empezamos a tener todo el mundo ya. Y eso, bueno, pues genera por un lado una oportunidad, porque tienes como organización, tienes en quién mirarte, y bueno, y genera un reto que es que hay que intentar que vaya pasando. El objetivo del trabajo, al final, yo por ahondar un poco en los objetivos en los que vosotros comentabais, es el de situarnos, ver en qué punto están los destinos, en este caso la Comunidad Valenciana, y marcar diferentes caminos. En el estudio veréis, lo digo para el resto de gente, que hay diferentes soluciones a nivel de tecnología, de herramientas, pero sobre todo hay dos hojas de ruta, dos roadmaps que establecen niveles de prioridad a la hora de llevar a cabo diferentes actuaciones en diferentes ámbitos en los que hemos considerado que se divide la gestión del marketing de los destinos. La idea a partir de aquí es que nosotros con los destinos podamos ir trabajando en aquellos ámbitos, con los destinos que están a un nivel medio-bajo y con los destinos que están a un nivel medio-alto desde diferentes perspectivas. Y de estas dos hojas de ruta, estos roadmaps, y aquí va la pregunta, ¿vosotros qué cuestiones consideráis que son clave? Destacarme dos simplemente para el roadmap de destinos mínimo viable y para los de avanzado.
dos cuestiones que consideréis por las que hay que empezar, sí o sí que hay que abordar a corto plazo. Le dejo a Rui esta. Vale, pues a ver, a nivel de destino mínimo viable, o sea, en lo que es fundamental, ¿no? Que estamos comentando, bueno, que hemos comentado a lo largo de la presentación, es empezar ya con el análisis de datos. Es decir, tenemos que instaurar una cultura de análisis de datos dentro de los organismos de marketing de destino que nos permita llevar a cabo, pues, tomar decisiones que sean específicas, pero que realmente tengan un gran impacto, ¿no? en nuestro organismo. Entonces, lo que decíamos, el camino hacia el Big Data es muy largo, entonces tenemos que empezar por un Small Data, ¿no? Que se puede centrar en el análisis por separado de distintos datos, ¿no? Como redes sociales, datos que tengamos también de actividad del turista, cómo podemos cruzar estos datos, ¿no? Es decir, ir pensando, ¿no? Cómo podemos ir desarrollando este modelo de datos, ¿no? Entonces, trabajar esta cultura es muy relevante. Y por otro lado, trabajar otro canal, ¿no? Que sería las redes sociales, ¿no? Podríamos decir, es decir, y trabajar las redes sociales, pero bajo el marco de la personalización. Es decir, no solo vamos a publicar contenido orgánico, ¿no? Sino que tenemos que desarrollar campañas específicas para un público específico, ¿no? Es decir, al final, cada uno de los turistas, por lo que hemos estado viendo, ¿no? Y analizando, recurre a un destino con un objetivo concreto, ¿no? Y en base a unos intereses, ¿no? Entonces, no vale mandar un mensaje a todos los turistas por igual, ¿no? Sino que tenemos que ir fomentando esta personalización de los mensajes, ¿no? Por ejemplo, una persona que va a buscar sol y playa, un tipo de mensaje. Una persona que va a buscar una ruta un viaje gastronómico en el destino, potenciar esto, ¿no? Entonces, la parte de análisis de datos, ¿no? Y esta parte de personalización, podríamos decir, son como las dos más relevantes para este destino mínimo viable, ¿no? Hacia donde hay que ir, ¿no? Y que tenemos que ir desarrollando. Y en base al destino avanzado, en la parte de inteligencia artificial, ¿no? Empezar a desarrollar esta capa de inteligencia artificial, ¿no? Que nos permita entender y comprender cómo se mueve el turista en el destino es muy relevante también, ¿no? Aquí la parte de los beacons, ¿no? Los sensores, entender por qué hacen una ruta, ¿no? Por qué hacen otra ruta, poderles ayudar, ¿no? A definir o a reorientar un poco su ruta mientras están en destino es algo también muy importante, ¿no? Que al final es lo que comentábamos, ¿no? Que esto lo que hace es ir y fomentar esta experiencia satisfactoria del turista, ¿no? Porque al final, al conocer qué está haciendo, ¿no? Y hacerle recomendaciones determinadas nos va a ayudar a que el turista pues tenga una experiencia mucho mejor. ¿Vale? Y después, otro de los puntos también relevantes aquí es la parte de la coordinación, ¿no? Es decir, fomentar esta digitalización del destino, ¿no? Más allá de que nosotros seamos digitales, ¿no? Y que ya tengamos pues estas bases de inteligencia artificial como destino avanzado, empecemos ya a gestionar una parte del Big Data, ¿no? Poder fomentar esta innovación en el destino, ¿no? Porque al final, si conseguimos que todos los actores que participan, ¿no? Con los que se encuentra el turista en el destino, trabajen para atraer, llamar la atención, ¿no? Y trabajen para que este disfrute de una estrategia 100% satisfactoria, además de digital en el destino, pues trabajaremos todos unidos, ¿no? Para conseguir alcanzar este objetivo, ¿no? Que es decir, que todos remamos hacia la misma dirección. Pedro, ¿te ibas a comentar algo? Sí, bueno, para mí hay un aspecto importante en cualquiera de los, o sea, un aspecto común importante a todos los destinos, en cualquiera de los roadmap que adopten, que es el tema de un poco de la gestión, o sea, de lo que hemos llamado la pata de gestión, que es de cómo mejorar la relación con todos los operadores, con todos los entes del destino, porque al final, un poco poniéndolo muy tal, pero bueno, que la unión hace la fuerza. Al final es muy complicado que con la suma de muchos pequeños, estoy hablando ahora mismo de un solo destino, es que esto me lo llevo a cualquier cosa, pero que es complicado que las cosas acaben pasando al nivel y a la velocidad en la que la tiene que pasar. Y además, lo que decíamos antes, en un entorno que es complejo, que es incierto, etcétera, etcétera, bueno, pues tener distintos puntos de vista, distintas necesidades y, por supuesto, un plan director aceptado por todos de cómo se tiene que ir priorizando eso, yo creo que es valioso. Vital. Sí. Vital.
Sí. Bueno, vamos con la última pregunta para cerrar ya la sesión, que la última pregunta la formula nuestra querida amiga Marta Suárez, que nos conoce bien, con la que hemos tenido la suerte de trabajar, de contar con ella en el Invatur. Marta plantea, ¿cómo creéis que se le podría hacer ver a las empresas turísticas que es importante hacer un esfuerzo sí o sí, orientarse, un esfuerzo común en la línea de la transformación digital? Ya nos salimos un poco de la cuestión de destinos para ver un poco, lanzar dos claves en clave de empresa. Pues hombre, yo ahí, al final, o sea, la digitalización desde el punto de vista vamos a decir, de empresa, al final te ayuda en tres, cuatro, realmente nosotros hemos pintado un marco de trabajo que te ayuda en 5 cosas, pero por simplificar mucho, o sea, por un lado te ayuda a diversificar los riesgos, ¿de acuerdo? Entendidos en la captación de cliente, en el offer-in o en la oferta de valor a cliente. Y yo creo que ahora en el año que estamos tan complicado, pues bueno, creo que muchas empresas eso lo están comprando obligatoriamente, el discurso de, joder, si yo hubiera tenido más diversificados mis canales de captación, pues bueno, pues igual hubiera limitado un poco el impacto. Ya sé yo que esto es muy fácil de decir, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ese canal de diversificar, o sea, ese argumento, esa lógica de pensamiento de diversificar riesgos, creo que sirve. Y la otra es que es un paso anterior, que es el de que teóricamente, y ahora me lo estoy llevando mucho a la parte de marketing digital, un trabajo de digitalización del marketing, más allá de otras cosas, al final te permite teóricamente captar clientes de manera más, y lo que decíamos antes, además ahora ya de prácticamente cualquier espectro sociodemográfico, te permite captar clientes de manera más eficiente, teóricamente. Entonces, bueno, son como dos grandes líneas de pensamiento que afectan a la empresa privada. Y en este sentido yo también creo que debe ir por aquí, ¿no? Que al final, a veces pecamos, ¿no? Las organizaciones, ¿no? De mirarnos mucho a nosotros, ¿no? Y no miramos mucho hacia afuera, ¿no? Entonces yo creo que también es importante, ¿no? Darle a conocer, ¿no? Un poco y que puedan ver cómo está cambiando el cliente, ¿no? Es decir, que desde que busca, ¿no? el mejor sitio al que ir, la mejor oferta, ¿no? Y entonces todo esto lo busca de manera digital, ¿no? Entonces, al final aquí hay que ir incentivando, ¿no? Lo que decíamos, si al final ellos no lo ven claro, nosotros, ¿no? Como organismo de destino, ¿no? Que al final nos interesa, ¿no? A atraerles o tirar de ellos, fomentar, ¿no? Que se adapten, ¿no? Es decir, generar estos espacios o estos momentos, ¿no? Para que ellos puedan sumarse, ¿no? Formarse, ¿no? Y a partir de aquí ver con qué pueden realmente hacer y qué es todo lo que les plantea, ¿no? La digitalización, ¿no? Todo lo que hay detrás. Sí, yo coincido con los dos, totalmente. Pues nada más, no hay ninguna pregunta más. Vamos a cerrar la sesión. Agradeceros a todos la asistencia. Tenemos con nosotros al director general de turismo, Eric Campos, que ha querido estar con nosotros un rato y al mismo tiempo es presidente de la red de destinos de la Comunidad Valenciana. Eric, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos y a todas. He estado siguiendo parte del desayuno, de la exposición que habéis hecho. Agradeceros la misma, agradecer al equipo técnico de Invatur, especialmente a David Giner y a Paco Juan, que tengamos estos espacios donde transmitimos, ¿no? Yo creo que me quedo con unas ideas claves que en el fondo no se ha dicho, pero el resumen puede ser la gobernanza, ¿no? de un destino, ¿no? Que puede ser aplicable a una empresa, detectar necesidades y dar respuestas con el plan director que habéis dicho, ¿no? Y yo creo que los ejes los habéis trazado bien: tecnología, implementar lo necesario, implicar al residente y la hoja de ruta de la transformación, ¿no? Nuevamente, gobernanza. También es muy importante lo que habéis hablado de la opinión, ¿no? También es cierto, porque yo tengo la experiencia de que vengo de un negocio familiar, como era un camping, ¿no? Y muchas de las cosas que se dicen ahora se dicen con términos ingleses, pero antes estaban, ¿no? Ahora se adaptan, ¿no? Pero no es menos cierto que tenemos muchos más instrumentos de los que existían entonces. Y vosotros los habéis expuesto muy bien aquí. Se han organizado,
se introducen, se implementan, se detectan, como decíais, ¿no? Porque en el fondo antes también se trabajaba a tener la opinión del por lo menos en nuestra empresa se hacía, y en función de eso paquetizabas y diversificabas, como habéis dicho, segmentabas, ¿no? Es verdad que ahora el input de la información es brutal, ¿no? Y es instantánea, y puedes hasta en el mismo momento que no ha acabado la permanencia de una persona en un destino, puedes ofrecer incluso lo que está buscando, ¿no? Porque te permite tener esos inputs de manera clara, y si tienes un cuadro de mandos bueno, pues la reacción puede ser instantánea, ¿no? Y luego en cuanto a especialmente lo que decís del marketing, ¿no? Pero creo que es fundamental que en la gestión del marketing de los destinos se introduzca la transformación digital. Lo es fundamental en el conjunto, ¿vale? Pero especialmente en el sector turístico. No en vano, si tenemos lo que hay que tener, que es tener destinos de calidad, productos de calidad, servicios turísticos de calidad, si luego un competidor que no los tiene tales, pero tiene una capacidad de vender su producto mejor que la nuestra, pues hemos perdido la batalla. Pero bueno, nosotros partimos de lo mejor, y es que tenemos el clima, los destinos, productos, servicios que son de primera categoría, es decir, de primer orden, recursos turísticos de primer orden, estos sí, culturales, naturales, etcétera, ¿no? Y por tanto el marketing, lo bueno de todo es que no vamos a vender nada que no sea real. Lo que nos va a permitir el marketing es lo que es real, ordenarlo y venderlo, incluso como decíais, no solamente segmentar tu oferta, sino segmentar el público al que quieres dirigirlo, ¿no? Que eso a veces lo habéis dicho vosotros y es muy importante. Aquí decimos que el turista británico es el principal de mercado emisor internacional, pero es verdad y no es verdad. Es decir, es verdad, pero no es todo el Reino Unido el que viene aquí, ¿no? Y entonces es detectar también de dónde vienen, cómo vienen, incluso si queremos buscar mercados, oye, ¿por qué no trabajamos el mercado alemán? Pues vamos a detectar con los instrumentos que tenemos los que vienen, por qué vienen, e incluso si los ponemos bien, podemos hasta detectar por qué no vienen, ¿no? Un mercado con un potencial brutal como es el alemán, y nosotros no somos precisamente su principal destino, ¿no? Por tanto, ya estoy casi alargándome más que vosotros. Es importantísimo tener gobernanza, y para tener gobernanza instrumentos como los que habéis explicado, y poner en valor nuevamente la red de destinos turísticos inteligentes, que lo que pretende es que entidades, empresas como vosotros colaboréis con nosotros con nuestra gobernanza de los destinos turísticos inteligentes. Habéis entrado y entonces formáis parte de una red importante, y podemos exponer cómo no hay que buscar muy lejos para tener instrumentos que decís vosotros para poder aplicar esa gobernanza. Muchas gracias nuevamente a Roger, a Pedro, a David, a Paco Juan y a todos los que han asistido. Muy bien, gracias Eric. Pues nada más. Pedro, Roger, muchísimas gracias. Seguimos hablando, y para el resto os recuerdo que a lo largo de la mañana publicaremos el estudio e intentaremos subir también el vídeo y difundirlo a través de nuestra web y redes sociales. Así es que nada, agradeceros haber estado aquí y hasta la próxima. Un saludo. Buenos días. Gracias. Luego.